Esta historia comienza con nuestro prota llamado Feng Chu durmiendo tranquilamente en su habitación. De pronto, para su sorpresa, una voz melodiosa comenzó a llenar sus oídos, haciendo que se despertara sintiéndose molesto por la interrupción. Al abrir los ojos, se queda petrificado al ver inscripciones misteriosas en la pared, lo que le provoca un miedo profundo. En ese momento, Feng se preguntó qué estaba pasando y quién había dejado esos símbolos en la pared. De pronto, las marcas desaparecieron, aumentando su inquietud. Se restregó los ojos, cuestionándose si aún estaba soñando o alucinando lo que acababa de ver. Se preguntó si esas palabras eran más claras y reales de lo que había imaginado al principio. Rápidamente observó a su alrededor, colocó el pie en el suelo y se dio cuenta de que no estaba en su dormitorio. Sorprendido por esto, Feng se levantó y se preguntó dónde rayos estaba, notando el aspecto oscuro y descuidado de la habitación. Miró hacia la mesa, esperando ver el tazón de cereales instantáneos que había dejado la noche anterior, junto con los pañuelos usados para limpiarse las manos. Para su sorpresa, ambos habían desaparecido, lo que dejó a Feng en estado de pánico mientras intentaba entender la situación. De repente, comprendió que había entrado en el cuerpo de su contraparte en otro universo paralelo. Aunque ambos Fengs eran huérfanos de edad y apariencia similar, sus vidas habían tomado caminos completamente diferentes. En el universo original, Feng fue criado por personas benevolentes y logró ingresar a una prestigiosa universidad. Pero en este universo paralelo, había abandonado la escuela secundaria y se había convertido en agente de bienes raíces, llevando una vida más ordinaria. Feng miró su mano, pensando sobre si había cruzado a otro mundo paralelo ocupando el cuerpo de otra persona. Consideró aceptar esta nueva realidad, aunque todavía no lograba descifrar el significado de los símbolos en la pared. En los recuerdos del dueño original del cuerpo, no encontró rastro alguno de este incidente. Mientras reflexionaba sobre la situación, de pronto escuchó la voz de una joven que lo llamaba cariño. Se sintió desconcertado, ya que fue tan repentino y en su vida real no tenía a ninguna mujer en casa. La joven le informó que era hora del desayuno. Feng la observó detenidamente y notó su excepcional belleza. Sin embargo, aún se cuestionaba el término cariño, preguntándose si se había casado temprano en su vida actual. Ella insistió en que el desayuno estaba listo y que podía empezar a comer. En ese momento, Feng se sintió algo reconfortado, pensando que viajar en el tiempo no era tan desalentador como pensaba. Este sentimiento fue en parte influenciado por la gracia de la joven frente a él. Feng permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos, mientras ella continuaba recordándole que el desayuno estaba servido. Feng no respondía porque estaba indeciso sobre cómo dirigirse a ella. Consideraba si llamarla esposa, señora o cariño. Ruborizándose ante esta idea, pensó en llamarla con un apodo como niña, sintiendo que le quedaría bien. Finalmente, optó por dirigirse a ella por su nombre por primera vez. Además, consideró que los recuerdos del dueño original deberían estar accesibles en su mente, por lo que intentó recuperarlos. Sin embargo, al revisar y tratar de recordar detalles sobre su compañera, se sorprendió al descubrir que no tenía ningún recuerdo de ella, ni preferencias, ni opciones de tono de voz, ni comidas favoritas. Era como si no existiera ningún rastro de ella en su mente. Feng se preguntaba quién podría ser realmente esa mujer que se suponía que era su compañera. La observó detenidamente, pero ella continuó sonriendo. Movido por la curiosidad, le preguntó directamente su nombre y cuál era su relación con él. De repente, el rostro de la mujer cambió, adoptando una expresión misteriosa, y le preguntó a Feng si podía verla. Sobresaltado, Feng respondió con una disculpa temblorosa, expresando su confusión y prometiendo revisar la situación. Para su sorpresa, la mujer se transformó entonces en una criatura monstruosa, abriendo amenazadoramente la boca mientras exigía saber si podía verla. Petrificado, Feng sintió lágrimas brotando en sus ojos. De repente, en un instante, la criatura se abalanzó hacia adelante y le arrancó la cabeza, con sangre esparciéndose por su cuerpo. Aulló de dolor, preguntándose qué estaba ocurriendo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que seguía vivo. La confusión nublaba su mente mientras se preguntaba si estaba soñando, pero al recoger su cabeza, vio símbolos escritos en las paredes. Luego, concluyó que no era un sueño y especuló si las palabras desvanecientes eran pistas, quizás indicándole que actuara como si no supiera nada. Rápidamente desechó ese pensamiento.
El poseedor de su nuevo cuerpo no estaba ciego en absoluto, solo una persona normal que no sabía nada de su supuesta compañera y que había vivido solo hasta ahora. El poseedor tampoco había escuchado o visto ninguna actividad inusual, lo que indicaba que nunca había visto a su compañera en su memoria. Aterrorizado, Feng sintió lágrimas en sus ojos. Repentinamente, el incidente se repitió cuando la mujer entró en la habitación y le anunció que era hora del desayuno, asegurándole que todo estaba listo. En ese momento, Feng pensó que su mejor opción para sobrevivir y mantener una vida normal como el dueño original del cuerpo era ignorar completamente a la otra persona. Evitó mirarla y continuó ignorando su presencia mientras se sentaba en el suelo, fingiendo estar absorto en sus pensamientos. Ella le habló, preguntándole si estaba despierto porque el desayuno estaba servido. Feng se esforzó por no hacer ningún movimiento ni mirarla, temiendo provocar un ataque inmediato. Para su sorpresa, ella distorsionó su rostro de manera espeluznante, lo que lo obligó a mirarla con los ojos muy abiertos. En ese instante, Feng se dio cuenta de su error y se cuestionó si la mujer estaba actuando de manera poco convencional. Después de que la mujer extendió su lengua infinita, le lamió la mejilla y le preguntó si podía verla. Sin perder ni un segundo, volvió a lanzarse hacia adelante y le arrancó la cabeza, haciendo que la sangre salpicara por todo el suelo. Una vez más, para sorpresa de Feng, cuando gritó de dolor y abrió los ojos después del incidente, se encontró vivo en su habitación nuevamente. Esta vez, se sintió frustrado con la mujer y consigo mismo, no podía sacudirse la confusión de lo que le estaba sucediendo y por qué. Se preguntaba si era un ciclo infinito de muerte y reinicio, preguntándose si volvería al punto de inicio después de cada muerte, similar a un punto de guardado en un videojuego. Después, Feng reflexionó sobre la situación. Se dio cuenta de que cuando bajó la cabeza y no la miró, ella se acercó voluntariamente para verificar si podía verla antes de actuar. Mientras Feng estaba absorto en su teléfono, la joven regresó a la habitación y le anunció que era hora de desayunar y que su comida estaba lista. A pesar de sus intentos, Feng se mantuvo concentrado en ignorarla. Sin embargo, ella no se desanimó e intentó llamar su atención llamándolo cariño. Feng pensó que ella no le agradaría, pero al tener ese pensamiento, ella respondió diciendo que le agradaba y mencionó que él era miope. Incluso preguntó si estaba en lo correcto y cuestionó por qué tenía el teléfono tan cerca, además de preguntar si podía verla. En ese momento, Feng se preguntó si podría hacer movimientos inusuales y trató de calmarse al notar que ella no reaccionó, lo que lo hizo sentir aliviado y contento. De repente, sin previo aviso, Feng se quedó estupefacto porque la chica ahora estaba dentro de su teléfono, preguntándole si se veía bien. Esta vez, perdió el control y retrocedió por miedo. Vio que la chica ya no estaba en el teléfono, pero pronto escuchó una voz detrás de él confirmando que sabía que podía verla. Ella volvió a transformarse en su forma monstruosa y se preparó para morderle la cabeza de nuevo. Pero él gritó con furia un sí, admitiendo que podía verla. Intentó golpearla, pero ella esquivó su ataque y le mordió la mano. Feng gritó de dolor mientras ella lamía su herida. Aunque estaba en shock, sintió alivio al saber que no sería devorado esta vez. Sonrió nerviosamente, preguntándose qué pasaría después. Una y otra vez, se encontró siendo superado por ella sin importar sus acciones. Feng reveló que incluso en su sexta reencarnación, seguía sorprendido cuando su esposa se acercaba repentinamente. Incluso usó sus habilidades de actuación en un intento que resultó en su muerte. En el siguiente intento, ella presionó su rostro entre las rejas de la ventana. En el octavo intento, intentó escapar pero no pudo. Intentó alabarla y ser amable, ahora optando por disfrutar la situación en lugar de estresarse y llorar. Finalmente resignado, respondió con un sí, permitiéndole limpiarlo nuevamente después de morir por 13ª vez consecutiva. Desesperadamente buscó la muerte en su 14º intento, y continuó aumentando ese recuento gradualmente. Feng mencionó que con cada muerte, ganaba recuerdos del cuerpo original y adquiría una comprensión más profunda del mundo en el que se encontraba. En este mundo, había una cantidad notablemente alta de historias extrañas y sorprendentes. Finalmente, en su 18º intento, mientras dormía, reflexionó sobre el motivo por el cual podía seguir muriendo y reiniciando, y quién había escrito esas líneas ensangrentadas en el techo, y por qué éstas desaparecían después de verlas. Mientras sonaba su teléfono, consideró esas palabras y si todas esas leyendas urbanas podrían ser causadas por ellas. Luego consideró que su esposa podría ser una de ellas, una bromista.
Lleno de ira, juró vengarse de ella mientras una voz familiar le informaba que el desayuno estaba listo, lo que le hizo darse cuenta de que siempre trataba de despertarlo sin hacer contacto directo. Se levantó y se acercó, lo que llevó a que ella preguntara si deseaba degustar algo antes del desayuno. Para su sorpresa, él la ignoró y siguió adelante. La historia reveló que Feng se movió a través de su cuerpo como un espectro, observando que ella no reaccionaba, lo que confirmaba su sospecha de que solo podía interactuar cuando él la veía. Con una expresión triste y frustrada, ella le preguntó si no tenía intención de disfrutar el desayuno que ya había preparado. Ante esto Feng sonrió, reflexionando sobre cómo las mujeres hermosas podrían engañar mejor a alguien. Aunque ella lo había llamado a desayunar, en realidad no había preparado nada. Feng se conformó con un sándwich, consciente de la necesidad de salir. Reconoció que sin aventurarse afuera, no podría obtener información sobre su esposa ni investigar las anomalías del mundo actual. En ese momento, el rostro de la chica apareció en el suelo, cuestionándole por qué no estaba comiendo el desayuno que ella había preparado y si no le gustaba su comida. Ignorándola, el prota se dirigió hacia la puerta para salir, pero ella emergió nuevamente, esta vez desde el picaporte, preguntándole por qué prefería salir en lugar de quedarse para acompañarla. Feng mantuvo firme su determinación, consciente de que debía aventurarse fuera para adquirir el conocimiento necesario para vengarse de ella de alguna manera. Lleno de ira hacia ella, Feng estaba decidido a asegurarse de que nadie pudiera escapar después de haberle borrado la memoria por 18ª vez. Ansiaba la venganza. Avanzó lentamente hacia la entrada de la casa, decidido a salir y explorar el mundo exterior. Planeaba encontrar una manera de eliminar lo extraño antes de poner fin a todo. Sin embargo, al abrir la puerta, quedó estupefacto al contemplar un mundo oscuro más allá, con un cielo rojo ominoso. Se preguntó si estaba en el infierno o algo igualmente terrible. Vio numerosas criaturas extrañas realizando sus quehaceres. De repente, Feng empezó a reír con un tono escalofriante, comentando lo fascinante que encontraba el mundo actual. Pero al hacerlo se sintió enfermo y vomitó. Mientras vomitaba, una niña pequeña se acercó y le preguntó qué le pasaba. Sorprendido por esto, Feng vaciló por un momento. La niña repitió su pregunta, mostrando preocupación por él. Feng se sintió aliviado al ver que era una persona real, la acarició y le pidió que lo llamara hermano Feng. Quedó encantado por lo adorable que era la niña, imaginando lo maravilloso que sería tener una hija como ella. Pero repentinamente, su rostro se transformó en una imagen monstruosa y le preguntó si podía verla. Sorprendido, Feng se tensó y el entorno cambió drásticamente a un paisaje infernal y sangriento. La niña se transformó en una criatura enorme y amenazante, sosteniendo un arma, y se abalanzó sobre él, repitiendo la pregunta. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, Feng estalló en carcajadas sinceras, encontrando la situación intrigante. Comparando con su estado anterior, se dio cuenta de que prefería su situación actual porque no tendría ninguna carga en el futuro cuando finalmente la eliminara. Feng señaló a la chica y declaró que con tantos seres inquietantes como ella alrededor, no había necesidad de buscar un momento específico para eliminarla, todos debían desaparecer. A pesar de sentir una oleada de emoción ante esta idea, la chica lo eliminó nuevamente sin pronunciar palabra después de su proclamación. Una vez más, Feng se encontró reiniciado por 20ª vez, durmiendo profundamente en su habitación. Sin despertarlo, la chica entró y le informó que era hora del desayuno, dejándolo tenso al preguntarse si desayunar 20 veces al día podría satisfacerlos. Más tarde, la escena cambió cuando la niña, con lágrimas en los ojos, se le acercó pidiéndole que la llevara a casa porque no podía encontrar a su mamá. Feng la ignoró y continuó observando su entorno, percatándose de que después de medio día de observación, el mundo parecía lleno de extrañezas. Algunas entidades tenían una apariencia peculiar y carecían de racionalidad, mostrando agresividad pero siendo incapaces de afectar su entorno. Otro tipo se mimetizaba perfectamente con los humanos, actuando como amigos cercanos o familiares y entablando conversaciones con sus objetivos. Una vez que recibían respuesta, los seres inquietantes actuaban como su esposa, aunque pasaban desapercibidos para la gente común, participando en un juego de roles. Feng se cuestionaba el propósito de todo esto hasta que se dio cuenta de que intentaban integrarse en la vida humana.
Después de esta revelación, Feng comenzó a explorar el mundo gradualmente, realizando sus tareas diarias y comprando cosas para comer. Mientras hacía compras, se preguntaba si necesitaría ganar dinero a pesar de la fortuna familiar de 3 dígitos para explorar la verdadera naturaleza del mundo. De repente, recibió un mensaje urgente de su gerente en la Academia Sauce Blanco, reprendiéndolo por llegar tarde al trabajo ese día y mencionando sus llegadas tardías frecuentes en el mes, además de preguntar por los clientes que había traído a la empresa hasta el momento. El gerente de Feng discutió con él sobre no otorgarle el bono y la comisión, insinuando que Feng debería haber hecho más para merecerlo. Feng recordó una comisión pendiente de hace 6 meses por la venta de una villa, lo cual le hizo sentir algo de esperanza de que ese pago le ayudara en su nueva situación. Feng respondió al gerente anunciando su renuncia y su intención de resolver la comisión pendiente en la Academia Sauce Blanco. Luego, en bicicleta, llegó a la Villa Blanca, solo para encontrar un ambiente menos esperanzador de lo imaginado, pareciendo casi infernal. Confundido sobre dónde se encontraba, si en la oficina de ventas o no, entró lentamente y recibió una llamada. Al contestar, descubrió que era su amigo quien le reprochaba por no responder antes, preguntándole si todo estaba bien. Tras confirmar que estaba bien, su amigo mencionó que su jefe, Wu Dahai, había estado intentando contactarlo varias veces. Cuando Feng no respondió, Dahai se enojó mucho con él, lo que llevó a que el amigo de Feng tuviera que trabajar horas extras para cubrir sus tareas. Feng prometió estar allí pronto y hablar después. Después de eso, se desconcertó al ver que la Academia Sauce Blanco había cambiado completamente a un centro médico especializado en salud mental, influenciando a sus amigos. Se preguntó si este cambio volvería a ser inquietante, lo cual le intrigó. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, chocó repentinamente con algo suave. Aunque se lastimó en el impacto, extendió la mano para palpar y descubrió que era el torso de una joven. Sorprendido por el contacto inesperado, Feng retrocedió, pero antes de poder reaccionar, recibió un tremendo cachetazo de la joven. En ese momento, todo volvió a la normalidad y vio a la chica cuyo torso había tocado accidentalmente. Ella lo reprendió con enojo, acusándolo de ser imprudente y amenazándolo con denunciarlo. Un guardia alertado por los gritos, se acercó y comenzó a interrogar a Feng sobre lo sucedido, investigando su comportamiento. Confundido, Feng observó el letrero de la Academia Sauce Blanco. Incrédulo cerró los ojos y los frotó, tratando de asimilar la situación. Al abrir los ojos de nuevo, vio que la academia había desaparecido por completo. Desconcertado se preguntó qué estaba pasando. Con cautela, extendió la mano para tocar donde antes estaba la academia, intentando averiguar si podía ver el hospital mental pero no tocar su forma física. Con cuidado y dudas, Feng recordó situaciones extrañas que solo se activaban bajo condiciones específicas. Al tocar la pared, su mano la atravesó, perdiendo el equilibrio y entrando por completo al edificio. Dentro de aquel sitio, quedó estupefacto al ver que el lugar, desde la entrada principal hasta la cafetería y las áreas de recreo, estaba desierto. Sin embargo, notó un fuerte olor a hierro en las habitaciones, lo que lo perturbó más. En una de las habitaciones, encontró a una joven que lo llamó hermano mayor, aunque no la reconocía. Para su sorpresa, Feng pasó a través de ella sin reconocer su presencia ni reaccionar a su risa. Avanzando, se topó con una criatura con 4 ojos, pero permaneció imperturbable, avanzando sin miedo. La falta de reacción desconcertó al monstruo de 4 ojos. Lentamente, descubrió numerosos fantasmas y criaturas distintas por todas partes, pero Feng no reaccionó ante ninguna de sus manifestaciones. En ese momento, se sintió algo aliviado al notar que varias entidades extrañas estaban confinadas en el hospital mental, aunque las puertas de las habitaciones estaban abiertas, aumentando el riesgo de una posible fuga. Sin embargo, decidió mantener la compostura frente a los perturbadores espectros. Sonrió, encontrando su capacidad para mantener la calma incluso en esas circunstancias atribuida a su experiencia previa, recordando cómo su esposa lo había eliminado en 18 ocasiones anteriores. Reconoció la oportunidad de obtener información valiosa a través de estudios de casos y datos. Al explorar, descubrió una nota que detallaba un experimento donde alguien se transformaba en algo desconocido, lo que lo llevó a preguntarse si todas las apariciones alguna vez fueron personas y si los fantasmas en los pabellones fueron individuos vivos en algún momento. Al intentar acceder al informe, se dio cuenta de que era imposible, lo que le hizo cuestionar la naturaleza ilusoria de todos los fantasmas presentes. De repente, sintió algo rozando su rostro y se detuvo al notar la presencia de alguien más.
Un fantasma colgaba del techo y se acercó a él, invitándolo a explorar juntos los misterios de la vida. En ese momento, Feng mencionó que las respuestas a sus preguntas debían estar en la oficina del director del hospital mental, así que se dirigió hacia allí. El fantasma colgado del techo se sorprendió por la falta de respuesta de Feng y no hizo más. Al seguir avanzando, descubrió que la oficina del hospital mental coincidía con el edificio de ventas y que no había oficina del director en el primer piso, por lo que subió las escaleras. Mientras se dirigía hacia arriba, vio a su amigo Xiao Feifei y a su jefe Wu Dahai parados allí. Wu Dahai increpó furiosamente a Feng por presentarse a trabajar después de haber sido despedido, cuestionando si Feng estaba al tanto de su despido. Sin embargo, Feng ignoró a su jefe, empujándolo a un lado mientras se preguntaba qué había en el segundo piso. Xiao Feifei se sorprendió y quedó confundido por la actitud de Feng, mientras Wu Dahai seguía gritándole y acusándolo de perderse. Sin embargo, Feng no respondió y continuó hacia el siguiente piso. Al subir las escaleras, Wu Dahai le preguntó a Feng qué estaba haciendo y quién le había dado permiso para ir al tercer piso, intentando detenerlo recordándole que ya no trabajaba allí. Al no detenerse, Wu Dahai solicitó a Xiao Feifei que lo acompañara y detuviera a Feng. Aunque al principio estaba confundido, Xiao Feifei pronto obedeció. Mientras tanto, Feng encontró la oficina del director en el tercer piso. Al intentar abrir la puerta de la oficina del director, Xiao Feifei y Wu Dahai gritaron y le pidieron que se detuviera, pero él no los miró y siguió abriendo la puerta. Al ver esto, Wu Dahai comenzó a asustarse y gritó que ya se había acabado para ellos. Pero en el momento en que Feng abrió la puerta, se sorprendió al ver dentro de la habitación del director a un chico llamado Li Fei con una adorable y linda chica llamada Siten. Al ver a Feng y a los demás, ambos se avergonzaron y comenzaron a cambiarse rápidamente. Li Fei gritó furiosamente a Feng, exigiendo saber quién era y por qué había entrado a la habitación, pero Feng parecía no escuchar. En cambio, se dirigió directamente hacia Siten y tomó su mano. Al preguntarle tensamente qué estaba haciendo y por qué la sostenía, Feng la soltó a regañadientes al notar que la estaba lastimando. Li Fei también le reprendió furiosamente a Feng por su comportamiento inapropiado. Luego, Li Fei llamó a Wu Dahai para que viniera y le cortara la mano a Feng, pero en medio de la extraña situación, Feng repentinamente empujó a Siten a un lado, gritando que era demasiado ruidosa para él. Confundida y molesta, Siten le preguntó cómo se atrevía a empujarla, pero en realidad Feng ni siquiera la estaba mirando, estaba curioso por leer la carta que estaba sobre la mesa. Después de ver la carta, sonrió de manera extraña con una cara tensa al darse cuenta de que realmente había un gran secreto escondido dentro del hospital mental, por lo que en la carta estaba escrito sobre las preguntas que Feng tenía hasta ahora y que el escritor ya sabía que él estaba allí para obtener respuestas a sus preguntas. La carta revelaba que todo lo que necesitaba saber estaba en el edificio C del Hospital Mental Green Mountain, en la habitación número 520, así que estaba escrito para que Feng fuera a encontrar la realidad, ya que también tendría la oportunidad de elegir. Dependería de Feng aceptar y valorar el regalo del destino. Después de leerlo, Feng se preguntó, según su información Kim Feng probablemente era el director del hospital mental, así que se preguntó a quién estaba escrita esta carta. Feng luego se preguntó si Kim Feng ya sabía que él iba a ir. Decidió ir a la dirección designada dada en la carta, pero de repente, como si fuera a propósito, las luces del lugar se apagaron después de que se cortara la energía. Xiao Feifei entró en pánico, y Siten incluso huyó de miedo, pero Feng no estaba tan tenso por la luz. Siten compartió con Li Fei que estaba asustada, así que Li Fei le pidió a Wu Dahai que llamara e investigara dónde se había cortado el interruptor de corriente. Wu Dahai, temiendo la respuesta de Li Fei, rápidamente aceptó llamar de inmediato para obtener información sobre las luces. Por otro lado, Feng estaba reflexionando que en un momento como ese y en un lugar como ese no era un simple corte de energía, así que les dijo a todos con un firme no es así. Al escuchar esto, Xiao Fei preguntó tensamente qué estaba pasando y le dijo a Feng que estaba actuando de manera extraña. Cuando Feng encendió su linterna, se sorprendió y se preguntó qué estaba pasando, se sorprendió porque el hospital mental había desaparecido o se había ido. Siten luego le preguntó a Li Fei dónde estaba porque no podía ver nada en la oscuridad y estaba asustada. Por lo que Li Fei le pidió a Wu Dahai su teléfono, a lo que Wu Dahai le respondió que no había señal por lo que no podían usarlo. Li Fei entonces le dijo a Feng que con su posición y estatus podía acceder a más secretos del mundo de los que Feng pudiera imaginarse.
Li Fei interpretó la situación, sin señal de teléfono, luz suprimida, si no estaba equivocado, todos los signos apuntaban a una cosa, muy bien podrían haber entrado antes. Antes de que Li Fei pudiera decir o explicar más, Feng compartió con una sonrisa malvada que era el reino de lo extraño. En la siguiente escena, los trabajadores de la Academia Sauce Blanco están visiblemente tensos, especialmente uno de ellos que se siente bajo presión porque acaba de terminar un informe pero no pudo guardarlo. Sao, igualmente frustrado, se pregunta por qué siempre le suceden estas cosas a él, enfrentándose nuevamente al exceso de trabajo. En medio de esto, Wu Dahai llega y les ordena que dejen de quejarse, y les pidió que verifiquen si hay algún problema con el interruptor del circuito. Sao corre hacia la entrada para hablar con el guardia, quien le pregunta si hubo un corte de energía repentino y si todos están a salvo. Sao confirma que están bien, aunque irritados por la perspectiva de tener que hacer horas extras más tarde. El guardia luego compartió que iba a verificar si había un problema con el interruptor del circuito, pero por alguna razón, Sao le dijo al guardia que era el problema de Wu Dahai. La escena vuelve dentro de la academia donde los otros trabajadores también estaban muy tensos. Había una chica llamada Xialing que agitaba la mano sobre su teléfono intentando verificar algo. Confundida por la oscuridad de la linterna, preguntó a todos qué estaba pasando y por qué su teléfono estaba tan oscuro. Feng sugirió que podría ser polvo y le aconsejó limpiarlo, pero Xialing ya lo había intentado sin éxito. Feng notó que la linterna de su propio teléfono también estaba oscura y preguntó a Li Fei por qué. Sao mencionó que también tenía problemas con la luz de su teléfono. Xialing entonces preguntó a Sao sobre algo relacionado con un reino extraño. Al escuchar esto, Sao preguntó con shock si estaban hablando de fantasmas. Xialing al escuchar esto, preguntó tensamente cómo podía haber realmente fantasmas en el mundo y afirmó que era solo engaño, nada más que algunos fenómenos naturales. Otra chica se asustó y se preguntó si iba a morir al escuchar todo el alboroto. Li Fei, frustrado, les gritó furiosamente que dejaran de decir tonterías y se callaran. Luego, exigió que todos se calmaran, enfatizando que lo que iba a decir era crucial para su supervivencia. Esto dejó a todos atónitos, mirando a Li Fei con rostros llenos de interrogantes. Entonces, Li Fei comenzó a compartir la impactante revelación de que había fantasmas en su mundo, describiendo el reino de lo extraño como un dominio habitado por estos seres. Lo comparó con una dimensión alternativa, el territorio de los fantasmas. La noticia dejó a todos conmocionados. Sao preguntó ansiosamente por el guardia de seguridad Lao, quien había ido a verificar el interruptor de circuito hace 3 minutos y aún no había regresado. Li Fei respondió tensamente que en el reino de lo extraño, la gente común debía ser extremadamente cuidadosa y evitar provocar a los fantasmas, ya que hacerlo podría llevar a consecuencias fatales. Wu Dahai, visiblemente perturbado, preguntó a Li Fei qué debían hacer en ese momento. Li Fei advirtió que debían encontrar rápidamente una manera de escapar del reino de lo extraño, o de lo contrario todos podrían ser eliminados por los fantasmas. Cuando de repente en eso, el entorno cambió drásticamente para todos, llenándolos de sorpresa mientras intentaban comprender lo que sucedía. Feng, reconociendo la atmósfera y sintiendo una presencia familiar, anunció con tensión que había aparecido un fantasma una vez más. Al escuchar las advertencias de Feng, todos comenzaron a asustarse y le preguntaron qué estaba diciendo en un momento como ese, pues no había señales de un fantasma en absoluto. Sin embargo, mientras discutían, Xialing fue atacada por el fantasma sin que nadie se diera cuenta. No pudo gritar, ya que el fantasma le cubrió la boca con sus manos. Pero Feng fue el único que presenció el incidente. En ESP, una chica cuestionó nuevamente a Feng sobre la presencia del fantasma, insinuando que tal vez intentaba asustarlos. Feng simplemente respondió que el fantasma había desaparecido. Al escuchar esto, la amiga de Xialing, desconcertada, afirmó que Feng hablaba tonterías, pues Xialing estaba junto a ella. Sin embargo, al mirarse a sí misma, se dio cuenta de que Xialing había desaparecido. Alarmada, comenzó a buscarla desesperadamente, gritando su nombre. Los presentes quedaron en shock, preguntándose si el fantasma realmente había aparecido en su lugar. Li Fei luego le preguntó a Feng si había visto al fantasma y cómo lucía. Feng explicó que su visión estaba bloqueada y solo notó la desaparición de Xialing. La calma de Feng confundió a todos. Un hombre preguntó cómo podía mantenerse tan tranquilo mientras sus colegas estaban atrapados por el fantasma. Sao sugirió que tal vez Feng no estaba bien, insinuando si podría haber sido poseído por el fantasma.
Tensamente Li Fei también cuestionó a Feng, notando su falta de miedo ante el fantasma y preguntándose si acaso era un maestro espiritual. Perplejo, Feng preguntó qué significaba ser un maestro espiritual. Al escuchar esto, Li Fei explicó que un maestro espiritual era alguien capaz de controlar su esencia espiritual, mencionando que tenía un primo que era uno. Agregó que la mejor manera de resolver la situación actual era que alguien se convirtiera en un maestro espiritual, una persona con habilidades psíquicas. Al escuchar esto, Feng mostró una gran sonrisa en su rostro y preguntó a Li Fei si el maestro espiritual se entrenaba dentro del reino de lo extraño y cómo podía hacer eso. Al ver esto, Li Fei se quedó atónito, dándose cuenta de que incluso en una situación así, Feng aún podía tomar juicios tan agudos. Se dio cuenta de que Feng podría ser la clave para escapar del reino de lo extraño. Li Fei entonces compartió con Feng que su primo había mencionado que para convertirse en maestro espiritual, uno debía enfrentar un bautismo de gran terror que desencadenara una profunda agitación emocional entre la vida y la muerte, y además entrar en contacto con el poder del fantasma para que sus energías invadieran el alma. De repente, mientras Feng consideraba la idea de convertirse en maestro espiritual, rayos oscuros se dirigieron hacia su cuerpo y su corazón comenzó a latir más rápido. En eso una bola de perlas apareció frente a él, cambiando lentamente su color a rojo. Li Fei continuó explicando con cautela a Feng que el poder del fantasma era como un paño manchado de sangre. Al limpiar el polvo de la perla nocturna, inevitablemente mancharía el corazón y extinguiría el alma. Li Fei dijo que sucedió de manera similar cuando la bola de perla se volvió completamente roja y en el momento en que Feng hizo contacto visual con la bola, su cuerpo también se volvió rojo y un poco sombrío. A pesar de la transformación de su cuerpo, todavía intentaba concluir todas las cosas para interpretar correctamente lo que acababa de sucederle. Después del proceso, sintió una inmensa cantidad de poder dentro de sí mismo. Se preguntó si, debido a las múltiples muertes que había experimentado, nunca había entrado verdaderamente en contacto con los fantasmas antes, y su esposa. Las figuras que veía por todas partes y los fantasmas en el hospital mental, siempre que no respondiera a ellos, eran solo ilusiones de otra dimensión y eso no contaba como contacto. Pero ahora con los fantasmas manifestándose y potencialmente causando daño sin necesidad de ser vistos, se preguntó si podría ganar la habilidad de eliminarlos al tener más contacto con ellos. Decidió entonces que quería convertirse en un maestro espiritual. De repente, Feng vio a su esposa frente a él, lo cual lo sorprendió un poco, pero pronto su atención se desvió cuando alguien en la habitación gritó fuertemente. Al dirigir su mirada hacia el sonido, encontró a una chica gritando que otro colega había desaparecido. Sorprendido, Feng preguntó quién era el desaparecido. La chica respondió que Luo Liang había desaparecido esta vez, estaba justo allí con ella, pero ahora había desaparecido sin dejar rastro. Al escuchar esto, Li Fei gritó furiosamente que dejaran de hablar, advirtiendo sobre atraer al fantasma hacia ellos. En eso Siten se acercó llorando a Li Fei y preguntó angustiada qué debía hacer para no morir ni desaparecer. Li Fei furioso, le preguntó bruscamente por qué de repente estaba haciendo esa pregunta. Feng repentinamente mencionó que solo habían pasado de 2 a 3 minutos. Esto dejó a todos tensos y confundidos, mirándolo fijamente. Luego compartió que el intervalo entre las desapariciones era de 2 minutos para mujeres y 3 minutos para hombres. Explicó que el guardia de seguridad había desaparecido hace 3 minutos, seguido por Xialing hace 2 minutos, y ahora Luo Liang. El prota dedujo que otra persona desaparecería en 3 minutos después de Luo Liang. Esta revelación asustó a todos, que miraron tensamente a Feng. Sin previo aviso, Feng se dirigió hacia la salida. Al ver esto, Xiao Fei le preguntó qué hacía, advirtiéndole sobre ser capturado por los fantasmas. Feng confirmó que estaba buscando una salida y cuestionó si esperaban quedarse en la habitación y enfrentar su destino. Después de la respuesta, Feng continuó avanzando, pero para su sorpresa, Li Fei le gritó frustradamente que se detuviera en su lugar. Li Fei le recordó a Feng que había dicho que nadie se movería por su propia voluntad, cuestionándole si estaba sordo. El prota argumentó que solo quedaban 8 personas en la habitación y, siguiendo el patrón de desapariciones cada 2 a 3 minutos, todos podrían ser eliminados en unos 20 minutos, por lo que quería buscar una salida mientras pudiera. Li Fei, muy enfurecido, le dijo que era una persona común y no sabía lo que estaba haciendo. Cuando repentinamente en eso, su expresión se volvió tensa mientras se asustaba por algo. Feng, con una mirada seria, lo advirtió que se callara,
amenazando que podría ser eliminado si decía otra palabra antes de que el fantasma actuara. En la siguiente escena, se reveló que Xiao Fei también había seguido a Feng en su búsqueda. Mientras avanzaban, llegaron a un lugar que no era la escalera, donde la atmósfera se volvía inquietante. Xiao Fei se asustó y preguntó a Feng por qué tenía una mala sensación y por qué aún no habían encontrado la escalera. Feng le hizo señas para que guardara silencio y advirtió que no hiciera ruido. Notó una extraña luz más adelante y su memoria se activó al reconocerla como similar a la del hospital mental Ching Chan. De repente Xiao Fei se acercó temblando, abrazándolo y preguntándole si todo era una alucinación. Le preguntó dónde estaban y por qué no estaban en la empresa como debían estar. Xiao Fei también mencionó que el lugar se parecía a un hospital de película de terror. Sorprendido por esto, el prota le preguntó a Xiao Fei si también podía ver el hospital, lo cual este le confirmó que sí, describiendo un largo pasillo del hospital visible para él también. Al escuchar esto, Feng se puso tenso y se acercó a la pared donde había manchas de sangre, examinándolas cuidadosamente. Interpretó que el actual hospital mental parecía haberse superpuesto con la realidad, similar a las extrañas entidades vivientes que habían encontrado anteriormente. Esto explicaba por qué no podían ver el hospital mental desde el departamento de ventas. Resultó que el hospital había absorbido el departamento y ahora estaban dentro de él. Feng se preguntó si esto era lo que se llamaba un dominio encantado. De repente, notaron numerosas manchas de sangre en el suelo y algunos vestidos rasgados, lo que lo sorprendió profundamente. Feng señaló que eran uniformes de seguridad y uniformes de trabajo de mujeres pertenecientes al guardia de seguridad y a Xialing. Feng siguió observando que las colegas femeninas en la oficina de ventas tenían rasgos bien definidos, figuras esbeltas y menos carne en comparación con sus colegas masculinos, por lo que les tomaba alrededor de 3 minutos devorar a un hombre, mientras que devorar a una mujer solo tomaba 2 minutos, lo que explicaba la diferencia de tiempo entre sus desapariciones. Al escuchar esto, Xiao Fei se asustó y preguntó tensamente si Feng estaba diciendo la verdad, si todos habían sido devorados por las entidades extrañas. Feng respondió que solo habían llevado a Luo Liang lejos, por lo que estaban a salvo durante unos minutos. Sorprendido por esto, Xiao Fei preguntó al prota si eso significaba que las entidades extrañas estaban comiendo a Luo Liang en algún lugar cercano. Feng se sentó en el suelo, reflexionando sobre la situación. Notó que la mayoría de los fantasmas estaban encerrados en las habitaciones de los pacientes, pero algunas puertas estaban abiertas, permitiendo que los fantasmas escaparan. Esta situación lo desconcertó, ya que no había encontrado fantasmas activos en el hospital mental ilusorio anteriormente. Al observar los cortes en la ropa, notó que los bordes eran muy nítidos, indicando que fueron causados por una hoja afilada. Recordó a alguien que había encontrado antes, un médico adoptado que no estaba confinado en una habitación de paciente y podía moverse libremente, como el fantasma de la doctora. Mientras Feng reflexionaba sobre la doctora fantasma, ella descendió del techo y se quedó flotando a su lado. Feng percibió su presencia y de repente sus ojos comenzaron a brillar en rojo. Al mirar hacia atrás, no encontró nada, pero el ambiente se tornó más sombrío y aterrador. Poco a poco comenzaron a escuchar sonidos extraños. Xiao Fei estaba completamente asustado y traumatizado, mientras Feng se preguntaba dónde había ido el fantasma que había sentido cerca de él. Mientras intentaban entender la situación, el resto de los compañeros también llegaron lentamente hacia ellos. Todos quedaron sorprendidos al ver el entorno. Lang, uno de los chicos, preguntó dónde estaban, ya que debían estar en la oficina de ventas, pero parecía un hospital. Al ver a todos ellos, Feng y Xiao Fei se sorprendieron un poco por lo que estaba sucediendo. En eso Wu Dahai preguntó a Feng si habían notado algo al llegar primero y si habían visto a Zhao y a Xialing. Cuando de repente en eso, Ziten comenzó a actuar de manera extraña, señalando la abundancia de sangre en el suelo. Li Fei también notó la ropa, reconociéndola como perteneciente a Zhao y a Xialing, y preguntó sorprendido si los dos habían sido devorados. Ziten, muy temerosa, agarró la mano de Li Fei y le suplicó que fueran a casa rápidamente, ya que no quería desaparecer. Empezó a llorar y Li Fei estuvo de acuerdo con ella, pero le pidió que lo soltara rápidamente. Luego Li Fei le pidió a Feng que los guiara, pero este no respondió y permaneció en silencio, mirando su teléfono confundido. Entonces Li Fei le preguntó a Feng si podía escucharlo, preguntándose por qué no respondía cuando le hablaba. Gritó el nombre de Feng nuevamente y de repente, el prota miró hacia arriba con una expresión de sorpresa y les dijo a todos que había llegado el momento.
Confundida por esto, Siten preguntó qué quería decir con eso. En ese momento, tanto Li Fei como Siten sintieron algo detrás de ellos y empezaron a temblar de miedo. Al voltearse lentamente, vieron a un fantasma de mujer arrastrándose por el techo, acercándose lentamente hacia ellos. El fantasma los atacó repentinamente, provocando que todos se asustaran y comenzaran a correr. Li Fei también se puso en movimiento, pero se sorprendió al sentir que alguien le agarraba el traje. Al mirar hacia atrás, vio a Siten en el suelo, suplicándole que la salvara. Con el fantasma acercándose rápidamente, Li Fei se puso tenso y sin dudarlo se deshizo de Siten para alcanzar rápidamente a Feng y Xiao Fei. El prota observó la escena, interpretando tanto la situación anterior como la presente. Mientras el fantasma de la mujer se acercaba a Siten, ella gritó del miedo, suplicándole a Li Fei que la salvara y no la dejara atrás. Ella miró a todos con los ojos suplicantes de ayuda, pero el fantasma la agarró del pelo y sostenía un cuchillo afilado en la otra mano, listo para cortarla. Incluso en ese momento desesperado, Siten seguía clamando por ayuda de todos a su alrededor. El cuchillo presionaba contra su cuello mientras gritaba pidiendo ayuda, pero nadie se atrevía a intervenir. Mientras tanto, el fantasma de la mujer no perdía tiempo y rápidamente le cortó la garganta, haciendo que la sangre salpicara por todo el pasillo. Viendo la muerte en vivo desplegarse frente a ellos, Xiao Fei estaba en shock y anunció a todos que Siten había muerto. Entonces, el fantasma de la doctora comenzó a usar su cuchillo con precisión, cortando a través de la ropa de Siten. Viendo esto, Feng también quedó atónito mientras el fantasma de la doctora sostenía un cuchillo quirúrgico y desmembraba con técnicas precisas y hábiles. Era claro que la doctora fantasma había realizado muchas cirugías en el hospital mental mientras estaba viva. Feng también se preguntaba cómo él y Xiao Fei estaban justo ahí frente al fantasma de la doctora, pero ella no les prestaba atención. En lugar de eso, manejaba el cuerpo de Siten con seriedad y concentración. Normalmente, los cirujanos operan a un paciente a la vez, haciendo casi imposible realizar cirugías en dos pacientes simultáneamente. Después de cortar con precisión, para sorpresa de Feng, el fantasma de la doctora volvió a guardar su cuchillo y tomó la cabeza de Siten, colocándola directamente en su boca. En ese momento, viendo todo eso, Feng compartió con Xiao Fei que el instinto de consumir humanos probablemente era el resultado de convertirse en un fantasma, especulando sobre su patrón de matanza. Xiao Fei se sorprendió al escuchar a Feng y lo miró con confusión. De repente, notó que se acercaba tensamente al fantasma de la doctora. Así que le preguntó al prota qué estaba haciendo, y Feng se acercó al fantasma mientras ella comía tranquilamente. Para sorpresa de Xiao Fei, este le dio un puñetazo en la cara al fantasma, pero se sorprendió al sentir que su cuerpo era tan duro como el acero, y la sangre salió de su mano por el golpe. Este incidente llevó a Feng a reflexionar sobre cómo todos los fantasmas que habían encontrado hasta entonces tenían poderes abrumadores para los humanos, haciéndolos sentir como hormigas diminutas en su presencia. Empezó a pensar que quizás la única forma de cambiar la situación sería convirtiéndose en espiritistas. Con tensión, Xiao Fei le pidió a Feng que corriera de allí, pero Feng respondió que el patrón de la doctora fantasma era atacar solo a una persona cada vez, desmembrándola con un cuchillo quirúrgico y luego consumiéndola. En otras palabras, cuando ella estaba comiendo era el momento más seguro. Xiao Fei observó que la doctora fantasma casi había terminado de comer. Feng le pidió a Xiao Fei que se calmara, señalando que aunque Siten parecía delgada, tenía suficiente carne donde importa y su carne podría durar al menos 3 minutos o más, por lo tanto, no había necesidad de apresurarse. Al escuchar esto, Xiao Fei se sintió disgustado y vomitó. Luego, Feng mencionó que convertirse en espiritista requería el poder de los fantasmas para infectar el alma a través del dominio embrujado. El poder fantasmal más concentrado estaba naturalmente alrededor de los fantasmas mismos y el contacto físico seguramente llevaría a una infección más rápida. De repente, un tipo extraño de sonido emanó del cuerpo del fantasma. Al escuchar esto, Feng dejó de hablar y llevó su mano cerca de sus oídos para escuchar claramente el sonido que provenía de ellos. Luego, Feng se sentó y extendió la mano para tocar el muslo de la doctora fantasma. En realidad, Feng no estaba interesado en el sonido, sino en obtener información de ella. Con vacilación, tocó lentamente su muslo. Al ver esto, Xiao Fei se confundió y aterrorizó, admitió que siempre pensó que Feng era audaz con las chicas y todo eso,
pero nunca pensó que con esas cejas gruesas y grandes ojos se atrevería a aprovecharse de un fantasma. A lo que el prota respondió que planeaba quedarse un poco más y le dijo que si tenía miedo y quería irse primero, podía hacerlo. Después de pensar unos segundos, Xiao Fei gritó que haría lo mismo que Feng, ya que también quería darlo todo. Entonces, Xiao Fei se acercó tensamente al fantasma y miró lentamente sus muslos. Con duda, tocó su muslo y en ese momento sintió una sensación muy fresca. Le dijo a Feng que era más fría de lo que esperaba. Después de unos segundos, Xiao Fei compartió con el prota que no había notado ninguna reacción o cambio en su cuerpo y le preguntó a Feng si había experimentado algún cambio en su propio cuerpo. Feng respondió que no. Xiao Fei se sentía muy avergonzado al tocar su muslo, pero no quería retirar su mano, así que le dijo a Feng que continuaría. Luego, Xiao Fei compartió que nunca pensó que la primera vez que tocara el muslo de una mujer en su vida, resultaría ser el de un fantasma. También mencionó que esas largas piernas eran más largas que toda su vida. Al escuchar esto, Feng interpretó que Xiao Fei tenía algún tipo de adaptabilidad fuerte a pesar de estar asustado al principio. Ahora Xiao Fei estaba bromeando, indicando que podría tener algún tipo de potencial. Feng luego revisó su móvil y compartió con Xiao Fei que había pasado un minuto desde que comenzaron a tocar los muslos de la doctora. Sugirió que después de otros 30 segundos tocando, correrían inmediatamente, dejando suficiente tiempo para escapar. Xiao Fei estuvo de acuerdo con el plan. Cuando llegó el momento, después de 30 segundos, Feng comenzó a correr y gritó a Xiao Fei que corriera rápido. Mientras corrían, Xiao Fei preguntó si Feng creía que podrían escapar del fantasma y si Feng había estado en el hospital mental antes. Incluso se preguntó cómo Feng conocía todo tan bien desde que ingresó al hospital mental por primera vez, prestando atención al diseño general y algunas rutas dentro del edificio. Ahora podrían aprovechar la ventaja del terreno para crear distancia de la doctora, pero mientras Feng corría, unos mechones de cabello se le cruzaron por la cara. Al ver esto, se puso tenso al darse cuenta de que eran los cabellos de la doctora fantasma que los perseguía. En ese momento, Feng se preguntó cómo era posible y luego se cuestionó si había juzgado mal el patrón de muerte, ya que debería haber tenido al menos 2 minutos para escapar. Entonces recordó de repente la cantidad de carne de Siten. Cuando miró hacia atrás, se sorprendió al ver algo. El problema era que Siten había usado cubiertas de silicona para simular un pecho en crecimiento, las cuales eran completamente falsas. La doctora fantasma comenzó a rodear lentamente a Feng, y en cuestión de segundos fue eliminado por la doctora fantasma. Para su sorpresa se encontró atravesando lentamente entornos extraños. Finalmente, abrió los ojos y se sorprendió al descubrir que había vuelto a su vida número 20, pero con la diferencia de que no se trasladó a la escena de su esposa. Esta vez estaba volviendo al momento en que tocó los muslos del fantasma. En ese momento, Xiao Fei exclamó que se sentía frío después de tocar sus muslos. Pero en eso Feng se preguntó si la reversión de la muerte funcionaba como un juego por eventos. El primer nivel estaba cerca del área residencial y el segundo nivel era el hospital mental Qinchan. Como ya habían pasado el primer nivel, el punto seguro se movió automáticamente al segundo nivel. Miró su móvil y vio que quedaba 1 minuto, lo que indicaba que aún quedaban 30 segundos. Recordó que la última vez murió por quedarse viendo la silicona, pero juró no cometer el mismo error. Feng se levantó y tiró del cabello de Xiao Fei, pidiéndole que dejara de hacer eso. Xiao Fei reaccionó extrañamente y preguntó por qué Feng se iba después de un simple toque, y él quería quedarse porque era la primera vez que tocaba. Pero el prota le explicó que tanto antes como después de tocar a Siten estaban hechos de silicona y no podrían mantenerse mucho tiempo. Al escuchar esto, Xiao Fei se sorprendió y entendió por qué le habían parecido tan grandes. Luego comenzaron a correr y Feng le pidió a su amigo que bajara las escaleras. En eso notaron que todos también estaban corriendo delante de ellos. Feng se preguntó por qué seguían ahí, incluso Li Fei parecía tenso. En ese momento Li Fei corría por miedo al fantasma. Para sorpresa de todos, Feng saltó desde la 3ª planta hasta la 2ª. Esto asustó a Wu Dahai, quien le suplicó que lo dejaran en paz. Después de ver a Feng, Wu Dahai se sintió un poco aliviado pero aún gritaba expresando su miedo porque lo confundió con el fantasma. Mientras tanto, al verlo cerca, Xiao Fei también se confundió y preguntó por qué corrían tan despacio. En respuesta, uno del grupo le gritó furiosamente y explicó que ya habían bajado al menos 20 pisos, expresando su confusión sobre por qué el edificio parecía tan largo. Luego,
Lang le preguntó a Xiao Fei cómo había logrado correr tan rápido. En respuesta, Xiao Fei insistió en que no podían haber bajado 20 pisos porque él y Feng solo habían bajado 3 antes de encontrarse con ellos. Al escuchar esto, todos se sorprendieron y Lang advirtió a Xiao Fei que no dijera tonterías en un momento crítico, amenazándolo con golpearlo muy fuerte. Para su sorpresa, Li Fei intervino explicando que los fantasmas estaban creando muros. Luego puso sus manos en los hombros de Lang y compartió que su primo le había dicho que el poder de los fantasmas podía crear ilusiones, posiblemente haciendo que crearan muros. También mencionó que las personas que se encontraban con fantasmas que hacían muros seguían girando en su lugar y nunca lograban escapar, lo que explicaba por qué Feng y los demás los alcanzaron tan rápido, ya que habían estado girando en su lugar. Al escuchar esto, todos se tensaron mientras Feng se preguntaba qué significaba que el fantasma hiciera muros. Observando su intensa discusión y sobreanalizándolo, Feng decidió actuar, se acercó y sugirió que quien tuviera un objeto de repuesto lo arrojara al suelo como marca. Li Fei estuvo de acuerdo y urgió a todos a marcar rápidamente sus lugares después de que todos arrojaron sus objetos inusuales al suelo. Feng instruyó a todos que bajaran para revisar. Todos descendieron lentamente, y después de bajar 2 pisos, Xiao Fei de repente le pidió a Feng que se detuviera. Feng preguntó a Xiao Fei qué pasaba y por qué pedía que se detuviera. Lang miró con cuidado y se sorprendió al ver los mismos objetos que habían arrojado al suelo como marcas frente a ellos. Empezaron a gritar al darse cuenta de que era el encendedor de Feng y el dinero de la chica entre los objetos. La chica exclamó que pensaba que ya había terminado, al darse cuenta de que estaban verdaderamente atrapados en los muros ilusorios del fantasma, preguntó qué debían hacer al respecto, sabiendo que si el fantasma los alcanzaba, estarían condenados en segundos. A lo que Feng sacó uno de los objetos que habían usado como marca y comenzó a pensar. Mientras tanto Li Fei gritó a todos, pidiéndoles a dejar de discutir, ya que su primo había dicho que la gente corriente no podía escapar de los muros ilusorios de los fantasmas. Para romper la situación, se dieron cuenta de que tenían que depender de la espiritualidad para ver a través de la ilusión. Li Fei luego preguntó si alguien tenía algo para encender la espiritualidad. Todos miraron a Li Fei con expresión interrogante en sus rostros. Para sorpresa de todos, Li Fei se estrechó la mano a sí mismo y reflexionó en voz alta si ser perseguido por un fantasma antes contaba como una experiencia de vida o muerte. Esperaba poder encender rápidamente su espiritualidad y si podía convertirse en un espiritualista, no estaría presionado por su primo y la familia. Así que todos los demás empezaron a preguntarse cómo podrían comprobar su espiritualidad. Lang sugirió que lo intentaran de la misma manera que Li Fei. Después de eso, todos empezaron a hacerlo como Li Fei. Viendo que todos seguían el ejemplo de Li Fei, Feng se frustró, sintiendo que todos habían perdido el enfoque. Recordando su exploración previa del hospital mental, recordó que la salida del hueco de la escalera estaba a la derecha. Aunque no pudo determinar en qué edificio estaban, especuló que la disposición debería ser similar. En eso Li Fei notó que Feng estaba haciendo algo más y le preguntó qué estaba haciendo. Una vez más Feng preparándose para la búsqueda, pensó que en lugar de participar en oraciones sin sentido, debería concentrarse en buscar pistas. Al ver a Feng tan tranquilo de nuevo, Li Fei pensó que algo no estaba bien, ya que Feng estaba demasiado calmado en una situación como esta. Y recordó que desde el principio hasta el final, Feng no mostró ni un poco de pánico, incluso cuando se encontraron con el fantasma. Cuando apareció el fantasma femenino, Feng, que claramente estaba enfrente, no huyó en la primera oportunidad, sino que se quedó cerca de la pared para evitar una colisión. Todos huyeron hacia el hueco de la escalera, dejando atrás a solo 3 de ellos. Y ahora Siten había desaparecido, por lo que definitivamente estaba muerta. Sin embargo, Li Fei pensó que ellos dos y el fantasma femenino se quedaron en el pasillo al menos por un minuto. Y se preguntaba qué estaban haciendo y por qué el fantasma no los eliminó. Li Fei incluso pensó por un momento si Feng y Xiao Fei se metieron con el fantasma. Luego, sin reconocer sus pensamientos anteriores, habló frente a todos, declarando que no era posible porque después de todo, ella era un fantasma. Al escuchar esto, los demás estaban confundidos sobre lo que le había dicho Li Fei. De repente, Feng puso su mano en la pared lateral, lo que llevó a su amigo a preguntar qué estaba haciendo. Xiao Fei incluso le pidió a Feng que le enseñara, sugiriendo que él también podría ayudar. Lentamente Feng comenzó a caminar tocando la pared. Contó hasta 15 y se detuvo, sorprendido de haber encontrado realmente la puerta. Xiao Fei al ver la puerta de metal, quedó asombrado y elogió a Feng.
Mientras tanto, Li Fei estaba sorprendido de ver una puerta en un lugar así, y sorprendentemente comenzó a repetir esas palabras una y otra vez. Al ver esto, Feng se acercó a él y le pidió que se calmara, asegurándole que todos podían ver que era una puerta. En eso Li Fei tensamente le preguntó a Feng cómo podrían abrir la puerta. Como el prota no sabía la respuesta, decidió intentar abrir la puerta pensando que podría llevarlos a su destino. Luego anunció a todos que esperaba que la puerta no estuviera cerrada con llave. Giró la cerradura de la puerta, y para su felicidad esta se abrió realmente. Cuando entraron en la habitación, fueron recibidos por un ambiente extraño. En el momento en que Feng abrió la puerta, Li Fei sin dudarlo comenzó a correr dentro riendo con alivio de que estaba salvado. Pero el prota sabía que esto no era la salida final, así que permaneció en silencio. A pesar de su cautela, todos a su alrededor corrían hacia la habitación empujándolo a un lado. Solo Xiao Fei notó que Feng no se movía, así que le preguntó curiosamente por qué no corría y por qué estaba tan tranquilo frente al peligro. Al escuchar esto, Feng se rió ante la noción de enfrentarse al peligro, ya que todos estaban centrados en salvarse a sí mismos. Y curiosamente cuando se enfrentaron al fantasma de la doctora, no necesitaban correr tan rápido. Mientras todos se apresuraban más allá de ellos, aún quedaba un tipo atrás. Se les acercó y les pidió urgentemente que corrieran o se apartaran, rogando que no lo usaran como escudo si solo querían morir. Pero si Feng no se movía de allí era porque quería asegurarse de no ser el último. De esta manera, sería conveniente para él tocar el muslo de la doctora antes y avivar así su espiritualidad. Y mencionó para sí mismo que había casos de fantasmas escapando en el hospital mental, y no encontrárselos antes había sido solo buena suerte. Así que para él sería interesante encontrarse con uno directamente. Por otro lado, todos corrían para escapar de allí, pero de repente Li Fei gritó y les pidió que se detuvieran donde estaban. Los detuvo porque tenían un problema, había dos caminos frente a ellos y ahora todos no sabían qué camino elegir para continuar. Todos comenzaron a preguntarse al respecto, así que uno de ellos preguntó a su amigo por qué no deberían intentar ir a la izquierda. Al escuchar esto, su amigo se enfureció y respondió que sabía que él estaba tratando de usarlo como conejillo de indias para encontrar el camino. Así que el chico le pidió a su amigo que fuera el mismo donde pensara ir. Mientras todos discutían y peleaban sobre el tema de la puerta, Feng permaneció en silencio. Entonces Li Fei le preguntó a Feng qué camino deberían ir. Todos los demás también estuvieron de acuerdo en que como Feng encontró la puerta durante el incidente del muro fantasma, él debía conocer la salida de esta situación también. Viendo todo esto, Feng estaba molesto y un poco triste, preguntándose qué les había pasado a todos. Cuando era tiempo de huir, lo empujaban a él, pero ahora que estaban en problemas, todos esperaban que él tuviera la solución. Entonces el prota sonrió un poco, lo que hizo que uno de ellos preguntara furiosamente de qué se reía Feng y por qué no hablaba. Este tipo también mencionó que el fantasma los alcanzaba y que Feng seguía presumiendo a pesar de esto. A pesar de todo, este mencionó que confiaba en Feng porque podía sentir su presencia. Al escuchar esto, el prota se puso serio y se dio cuenta de que no le importaba lo que dijeran, ya que para él todos eran solo herramientas en este momento. Y es así como todos procedieron a seguir a Feng, y este sabía que ahora mismo la doctora era invencible, así que si quería ganar tiempo, debía sacrificar vidas. Y en ese momento quería decir que los usaría a todos como carne para el fantasma. Pero de repente en eso, todos escucharon el sonido del fantasma acercándose, así que comenzaron a correr para salvarse. Feng se alegró al ver que el fantasma femenino finalmente se acercaba, y quien se había quedado atrás era su jefe, el cual corría con todas sus fuerzas tratando de huir. Pero el fantasma se volvió loco tratando de atrapar a Wu Dahai, el cual gritaba a todos que se apartaran y le dieran espacio. Pero ver al fantasma tan cerca de él lo hizo entrar en pánico aún más, se asustó y corrió aún más rápido pensando que no podía morir tan pronto. Pero justo delante de él, un chico llamado Chang estaba corriendo y Wu Dahai se preguntó quién le había dicho a Chang que podía correr más rápido que él. En ese momento, Wu Dahai actuó por impulso, agarró a Chang por detrás y lo lanzó hacia el fantasma de la doctora creyendo que era el destino y que no podía morir en ese momento. Chang quedó aturdido después de que Wu Dahai hiciera algo así, y antes de que Chang pudiera decir o hacer algo, fue atacado por el fantasma de la doctora. A lo que Wu Dahai rió y le dijo a Chang que podía descansar tranquilo, ya que le quemaría incienso en los días festivos. Feng observó todo de cerca y después de las acciones de Wu Dahai reflexionó sobre la idea de que alguien que había perdido su humanidad no era muy diferente de un fantasma.
tomó la decisión de esforzarse aún más, esperando avivar su espiritualidad rápidamente para minimizar las bajas. Así que Feng fue a tocar los muslos nuevamente. Todos los demás estaban corriendo para salvarse, pero solo Xiao Fei notó que Feng no estaba con ellos. Cuando miró hacia atrás, vio a Feng una vez más tocando los muslos del fantasma. Es así como Xiao Fei se acercó y le dijo a Feng que hacer eso con el fantasma y no llamarlo no era de amigos. Entonces Xiao Fei le dijo al prota que si alguna vez tuviera esta gran oportunidad nuevamente, debería llamarlo también. Después de hacer lo que tanto deseaba, Xiao Fei estaba experimentando completamente una sensación que nunca antes había sentido, se sentía como en el paraíso. En eso Feng se preguntó si tal vez Xiao Fei podría avivar su espiritualidad también. Después de eso, ambos volvieron a correr para reunirse con los demás. Mientras corrían, Feng le preguntó a Xiao Fei si no tenía miedo de que la doctora fantasma lo eliminara, a lo que Xiao Fei respondió que esperar la muerte era mucho peor que ser asesinado directamente. Xiao Fei también mencionó que se sintió un poco reconfortado porque Feng estaba con él. Al escuchar esto, Feng se sorprendió un poco y no tuvo respuesta para ese comentario. Al llegar a un lugar, Feng le pidió a su amigo que esperara y viera si era un restaurante. Cuando Xiao Fei vio que efectivamente parecía un restaurante, comenzó a sentir hambre. Compartió que no había cenado debido a las horas extras y que correr todo el tiempo solo lo hacía más hambriento. A pesar de estar muerto de hambre, realmente quería comer algo. Para sorpresa de ellos, Li Fei interrumpió a Xiao Fei y dijo a todos que los restaurantes generalmente tenían puertas traseras. Les pidió a todos que miraran a su alrededor. Li Fei también aconsejó a Xiao Fei que no tuviera prisa por encontrar comida, ya que primero debían encontrar la salida y una vez afuera, prometió invitar a Xiao Fei un gran festín. Incluso se ofreció a conseguirle algunas chicas si así lo deseaba. Entonces, Feng miró extrañamente a Wu Dahai y le dijo a Li Fei que temía no tener la suerte suficiente para disfrutarlo, ya que aún no encontraban la salida. Pero de repente, Wu Dahai se acercó mucho a Li Fei y comenzó a halagarlo. A lo que Li Fei pidió que no le hiciera caso a Feng, ya que incluso si no había un agujero, él cavaría uno de la nada. Pero en eso una chica gritó que había encontrado la puerta. Al escuchar esto, Li Fei con una sonrisa le pidió que no se moviera, ya que él mismo la abriría. Y tranquilizó a todos diciendo que ahora estaban seguros, pero para su sorpresa, en el momento en que Li Fei abrió la puerta y entraron, se sorprendieron al ver la escena frente a ellos. Solo había un pasillo con una puerta de la que emanaba luz. Al ver esto, Feng se preguntó si en un entorno aún más oscuro, la luz gradualmente suprimida sugería que se estaban moviendo hacia un espacio más interno de los fantasmas y no tanto hacia una puerta de la vida. Pero Li Fei fue a verificar la puerta y compartió con todos que no estaba cerrada con llave. Al escuchar esto, Feng se preguntó si estaban más en un callejón sin salida. Cuando todos pasaron por la puerta, se sorprendieron al ver una sala de servicios detrás de la puerta. Li Fei comprendió la situación y comenzó a hacer un escándalo al darse cuenta de que era un callejón sin salida, y supuso que habían caído en la trampa del fantasma. En ese momento, Feng se preguntó si había elegido el camino equivocado y pensó que debería haber tomado el camino izquierdo en su lugar. Sin embargo, ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. Entonces, Feng pensó que aunque podría ser posible sacrificar a una persona para ayudar a otros a escapar, nadie sabía cuánto tenían que correr ni cuántas vidas necesitaban ser sacrificadas. Consideró que podría ser mejor para él encontrar a la doctora fantasma y ser resucitado de alguna manera. Xiao Fei entendió lo que Feng estaba pensando y le advirtió que si regresaba ahora, definitivamente se encontraría con esa doctora fantasma. A pesar de esta advertencia, Feng aún consideraba regresar, pero de repente todos comenzaron a discutir sobre la situación. Surgieron algunos murmullos cuestionando si estarían atrapados en este lugar y algunos incluso comenzaron a culpar a Feng. Argumentaron que todo era culpa del prota, ya que si no hubiera elegido el camino equivocado no estarían en esta situación. Entonces todos se preguntaron qué debían hacer ahora. Al escuchar todas esas palabras y preguntas de los demás, Feng se sintió fascinado y sonrió con una risa malévola. A pesar de los señalamientos en su contra, Feng respondió sarcásticamente diciendo que todos eran personas muy interesantes. Pero antes de que pudiera continuar, Xiao Fei intervino gritando que Feng no los había obligado y que fueron ellos quienes decidieron seguirlo. Remarcó que fueron ellos quienes inicialmente pidieron direcciones y que culpar a Feng por haber tomado la decisión equivocada también era responsabilidad de ellos.
Además les cuestionó por qué si se consideraban capaces, no habían decidido por sí mismos en primer lugar. A lo que Wu Dahai respondió de manera peculiar a Xiao Fei, señalando que aunque ellos no eligieron el camino, al menos no actuaron imprudentemente. Afirmó que si Feng no conocía el camino, podrían haberlo discutido antes. Wu Dahai también mencionó que confiaron en el prota y por eso le dejaron tomar la decisión, pero nunca imaginaron que terminaría cometiendo un gran error. Pero Xiao Fei continuaba enfadado por cómo hablaban en contra de su amigo. Sin embargo, Wu Dahai reiteró que sentía que Feng no solo había traicionado su confianza, sino que también los había llevado a un callejón sin salida. Mientras discutían sobre Feng, Li Fei intervino y les pidió que dejaran de pelear, ya que lo más importante en ese momento era descubrir cómo sobrevivir. Li Fei luego compartió que según sus observaciones, la extraña criatura atacaba a una persona cada cierto tiempo, dejando un periodo seguro de 2 o 3 minutos después. Propuso que la única solución era elegir a una persona para distraer a la criatura y permitir que los demás escaparan. Al escuchar esto, Feng rió al darse cuenta de que sería elegido como sacrificio. Y como el prota lo había anticipado, Li Fei se acercó a Feng y lo empujó, culpándolo por la situación y argumentando que debía pagar por sus errores. Al presenciar esto, Xiao Fei intervino tensamente, cuestionando las acciones de Li Fei y exigiendo que dejara a Feng en paz. Es así como Xiao Fei luego corrió hacia Li Fei para liberar a su amigo de su agarre, pero en respuesta, Li Fei llamó a todos para que vinieran a ayudarlo. Al escuchar esto, Wu Dahai y los demás se miraron desconcertados. Pero Wu Dahai luego se acercó y apartó a Xiao Fei de Li Fei sosteniéndolo del cuello. A pesar de que Xiao Fei le gritaba que lo soltara, no pudo liberarse del agarre de Wu Dahai. Mientras estos peleaban, de repente escucharon el sonido de una puerta cerrándose. Resultó que Feng había sido dejado atrás y cerró la puerta desde su lado. Confundidos por esto, todos pensaron que fue la chica quien cerró la puerta, lo que la hizo comenzar a llorar mientras insistía en que no había hecho nada y que no podía ver claramente en la oscuridad. Al ver que Feng se había encerrado voluntariamente detrás de la puerta, sabiendo que sería atrapado por la doctora fantasma, Li Fei quedó en shock y muy confundido le preguntó a Feng si era humano o la extraña criatura. Lo cual Feng respondió que siempre pensó que no volvería a interesarse por las personas, pero descubrió que éstas eran mucho más interesantes que la extraña criatura. Luego se rió y agradeció a los demás por agregar algo de interés a su vida. Sus últimas palabras fueron que la próxima vez se aseguraría de pagarles como corresponde. Sin embargo, antes de que pudiera hacer más, fue atacado por la doctora fantasma. Al presenciar esto, todos se asustaron y Xiao Fei intentó abrir la puerta para salvar a su amigo. Sin embargo, Li Fei y los demás, preocupados por su propia seguridad, mantuvieron la puerta cerrada desde su lado para evitar que Xiao Fei lo hiciera. Una vez estuvieron seguros de que Feng había sido atacado, todos huyeron en pánico. Pero Xiao Fei continuaba llorando e insistiendo en que salvaran a su amigo. Mientras tanto, Li Fei corría riendo de manera diabólica, pero al mirar hacia atrás se sorprendió al ver que Feng, a pesar de estar al borde de la muerte tras el ataque del fantasma, aún sonreía. E incluso mientras Feng moría, le pidió a Li Fei que lo esperara. Después, la escena retrocedió al momento en que estaban tocando los muslos, repitiéndose la misma secuencia de eventos. Feng se levantó y ambos corrieron hacia abajo junto con los demás. Sin embargo, esta vez Feng tenía una extraña sonrisa diabólica en su rostro mientras descendían por las escaleras. De repente, escucharon a alguien acercándose desde arriba. Li Fei comenzó a correr, pero Feng saltó delante de él, aliviándolo. Feng siguió corriendo hacia la puerta mientras Xiao Fei les preguntaba por qué estaban corriendo tan lentamente. Las discusiones se repitieron lentamente, pero esta vez Feng se limitó a contar los pasos para encontrar la puerta sin participar en la discusión. Cuando el prota finalmente abrió la puerta, todos se dirigieron a Li Fei preguntándole por qué había mencionado que habían chocado contra la pared. Li Fei se sorprendió al ver que Feng había encontrado la salida tan rápido y le preguntó con sospecha cómo lo había hecho. A lo que Xiao Fei muy alegremente le pidió a Li Fei a correr mientras él aún estaba confundido, pero finalmente Li Fei corrió hacia adentro. Después de cruzar la puerta, este mencionó de nuevo cómo Feng había encontrado la puerta rápidamente, sugiriendo que Feng debía conocer el camino correcto. Luego, Li Fei le pidió al prota que los guiara para escapar, ofreciéndole cualquier cosa que quisiera. Feng respondió que quedaba 1 minuto y después aparecería el fantasma. Al escuchar esto, Li Fei se alegró y comentó que Feng parecía haberse convertido en un maestro espiritual si realmente sabía cuándo aparecería el fantasma.
Luego le dijo a Feng que mientras lo sacara del dominio del fantasma, le pagaría $5 millones. Pero de repente el prota lo miró de manera extraña. Al ver la expresión de Feng, Li Fei se puso tenso. A lo que el prota con una sonrisa en el rostro le dijo que no había necesidad de apresurarse, ya que antes de irse tenía una cosa más que hacer. Al escuchar esto, Li Fei preguntó confundido qué quería hacer en un momento como este. De repente, para sorpresa de todos, Feng golpeó a Li Fei en toda la zona baja, causando que éste gritara de dolor y que cayera al suelo. Li Fei seguía llorando constantemente porque Feng le había destrozado literalmente lo de abajo. Y riéndose a carcajadas, le dijo que podía tomar sus 5 millones para que lo revisara un buen médico, ya que seguramente quedaría secuelas. Pero Li Fei le mencionó que si había encontrado el dinero insuficiente, simplemente podría haberlo dicho. Y mientras este se retorcía del gran dolor, el prota solo lo observaba con furia. Pero en ese momento, Wu Dahai y Lang muy furiosos le preguntaron qué estaba haciendo y por qué de repente golpea a alguien con un movimiento tan sucio. A lo que Feng responde diciendo que la extraña velocidad de la mujer fantasma supera la de un humano, por lo que cualquiera moriría después de un minuto, pero ahora que Li Fei ha perdido la capacidad de moverse, él sería el que moriría, y agrega que solo estaba salvando la vida de todos haciendo eso. Wu Dahai encuentra algo extraño esto, ya que no entendía a lo que se refería con salvarlos, mientras que todos los demás encuentran que lo que dijo el prota tiene sentido. Para sorpresa de Wu Dahai, Feng de repente le pega en toda la zona baja, haciendo que gritara del gran dolor, y le mencionó a su jefe que debería haber muerto hace mucho tiempo. En ese momento Wu Dahai siente un gran dolor inmenso, ya que esto realmente no se lo esperaba. Mientras que Xiao Fei y Lang se asustan al presenciar esto, y sin dudarlo ni un solo segundo Xiao Fei utilizó sus manos para protegerse, diciendo que el movimiento de Feng fue tan despiadado. Y en eso Lang muy confundido le pregunta a Feng por qué está haciendo todo eso, golpeando repentinamente 2 veces sin razón y lesionando a 2 personas. También pregunta por qué golpeó a Wu Dahai después de golpear a Li Fei, cuestionando qué había hecho Wu Dahai para merecer tal golpe. Lo cual el prota responde calmadamente que lo hizo porque quería dejar uno de reserva para que tuvieran más tiempo de escapar. Al escuchar esto, Xiao Fei estaba impresionado por el movimiento de su amigo, mientras que otros murmuraban sobre lo sucedido. Pero Feng luego les dice a todos que el lado derecho es un callejón sin salida, así que los que quieran vivir deben ir al lado izquierdo. Y urge a todos a apurarse, ya que el tiempo se está acabando. Caroline le pregunta al prota por qué no va el primero si dice que el lado izquierdo es seguro, y pregunta si acaso está tratando de usarlos como peones o como comida para el fantasma. Pero Feng le menciona que si no va primero es porque está esperando para tocar muslos, y les dice que será mejor que se den prisa, ya que solo les quedan 10 segundos para huir. Al escuchar esto todos quedan atónitos, ya que nunca han oído semejante deseo extraño de la boca de alguien. Pero Xiao Fei, como un hombre sediento, expresa su deseo de hacer lo mismo que él, incluso si se trataba de un fantasma. Así que le pide a Feng que por favor lo lleve con él. Al completarse los 10 segundos, la doctora fantasma se acerca a ellos, haciendo que todos griten del miedo mientras corren hacia el lado izquierdo. En eso 2 del grupo, al estar ya lejos, observan a Feng y Xiao Fei para ver qué van a hacer en ese momento. Y es Li Fei quien nuevamente le pide al prota que lo salve, pero de repente siente humedad debajo de su cinturón. Cuando comprueba tocándose con la mano, se sorprende al descubrir que era sangre. Debido al sangrado, Li Fei comienza a entrar en pánico, pero pronto intenta agarrar la pierna de Feng, gritando que debería morir con él. Sin embargo, el prota actúa de manera rápida y pisotea la mano de Li Fei. Luego le dice que no se preocupe, ya que no se irá y que se quedará allí viéndolo fallecer. Lo cual Li Fei, en un intento de desesperación, trata de gritar muy fuertemente, pero para entonces, la doctora fantasma había llegado a donde estaba, y borró a Li Fei de un solo movimiento. Sorprendentemente, Feng se mantuvo muy calmado en la situación debido a haber enfrentado la muerte miles de veces antes. Incluso saborea la sangre de Li Fei que había salpicado en su rostro, y no pudo evitar sonreír, ya que este era el sabor de la venganza, algo que le gusta mucho. Pero de repente, su corazón comienza a latir muy rápido y se pregunta riendo si acaso es posible que un corazón pueda latir de esta manera. En ese momento, recuerda a su esposa fantasma y piensa en la escena cuando la borrará con sus propias manos, imaginándolo como el mejor día de su vida. Feng luego, sin perder más el tiempo, comenzó a hacer su trabajo. Al ver esto, Lang y los demás quedaron realmente sorprendidos, ya que no imaginaron que realmente el prota al final haría eso.
Y como Xiao Fei le había demostrado su lealtad y amistad en el pasado, Feng se sintió impulsado a devolverle el favor, así que le preguntó si quería unirse a él. Sin embargo, en ese instante, Lang y la chica gritaron fuertemente fantasma y huyeron rápidamente. Aunque Xiao Fei también titubeó por temor, en ese momento Feng se dio cuenta de algo crucial. Después de haber muerto 21 veces, su mente se llenaba cada vez más de venganza y locura. Sentía que las fluctuaciones emocionales se le escapaban y que su humanidad se desvanecía lentamente. Después de eso, el prota pensó que él y Xiao Fei eran distintos. Y al ver que Xiao Fei no se acercaba hacia la doctora fantasma, Feng decidió que no lo obligaría si no estaba dispuesto. Sin embargo, inesperadamente, Xiao Fei comenzó a hablar sin previo aviso. Reveló a Feng que provenía de una familia común, tenía una apariencia promedio y siempre había permanecido en segundo plano en la oficina. También dijo que solo Feng estaba dispuesto a asociarse con él y realmente lo trataba como un amigo. Xiao Fei luego sonrió y le dijo a Feng que creía en él, aunque parecía aterrador con la cara salpicada de sangre como un cerdo sacrificado. A lo que el prota miró a Xiao Fei sin reacción y comenzó a moverse. Al ver esto, Xiao Fei se puso tenso y comenzó a disculparse, diciendo que no pretendía llamarlo cerdo. Pero para su sorpresa, Feng se movió para cambiar de posición y tocar la pierna del fantasma, haciendo espacio para él. Es así como Xiao Fei sin dudarlo hizo lo que tuvo que hacer, sintiendo su calidez. En eso Xiao Fei le preguntó al prota por qué eligió atacar al presidente Li Fei y al gerente Wu Dahai. A lo que Feng respondió que la velocidad de esa extraña entidad estaba mucho más allá de la comparación humana y que uno tenía que intercambiar vidas por tiempo. Y preguntó que dado el estatus de Li Fei y de Wu Dahai, a quien pensaba Xiao Fei que sacrificarían primero, a él quien había tenido conflictos con ellos, o a Xiao Fei a quien siempre habían menospreciado. Lo cual su amigo estaba a punto de responder, pero Feng lo interrumpió pidiéndole que guardara silencio. Y le preguntó si podía sentir un indicio de aire frío infiltrándose en su cuerpo. Xiao Fei primero miró al prota y luego respondió tensamente que no, y le dijo que sentía lo mismo que antes. Lo cual Feng gritó que no era una ilusión, y que realmente él podía sentirlo, así que pensó que esto podría ser la influencia del poder fantasmal. En ese momento experimentaba una sensación extraña en su cuerpo, y se cuestionaba si la energía espiritual era tan débil que no la había percibido antes al momento de tocar la pierna de la doctora fantasma, o si acaso esto era porque estaba alcanzando un punto crítico. Cuando de repente en eso, se sorprendió al considerar que esto podría ser el precursor para elevar su espiritualidad. Y en eso observó cómo su amigo movía constantemente sus manos a varias posiciones, ya que éste trataba de sentir lo mismo que Feng estaba sintiendo, y se preguntó si acaso la posición de sus manos estaba mal, pero Feng no pudo responder ante su pregunta. Pero dejando a un lado eso, Xiao Fei le pidió al prota a huir del fantasma, ya que el tiempo se estaba acabando, pero Feng le dijo que no se apresurara, ya que aún quedaba el gerente Wu Dahai para servir como alimento. Además, si es que no se movía, era porque sentía que estaba a punto de iluminar su espiritualidad. Al escuchar esto, Xiao Fei se puso tenso y preguntó que se sentía iluminar la espiritualidad y por qué él no podía sentirlo. Lo cual Feng le dijo que aunque había estado en contacto con el fantasma durante mucho tiempo, no había experimentado situaciones reales de vida y muerte, por lo que su mentalidad no coincidía con el estándar y como resultado no podía sentirlo. Al escuchar todo esto, Xiao Fei se confundió, y se preguntó cuándo Feng había experimentado situaciones de vida y muerte, ya que siempre había estado con él. En eso el prota le dijo que el gerente Wu Dahai era bastante gordo, por lo que podría soportar al menos 5 minutos sin problema, lo que significaba que podrían hacer de las suyas durante al menos 2 minutos más, y después de eso, 3 minutos para huir serían suficientes. Pero de repente, el prota comenzó a sentir un aire más intenso en su cuerpo. Al principio se confundió sobre lo que estaba sucediendo, pero más tarde sintió esas extrañas energías invadiendo su cuerpo. Se preguntaba a dónde iban y si era posible que estuvieran entrando en su mente. Feng luego pensó que la mente no tenía forma, lo que significaba que podía controlar su forma ahora. Comenzó entonces un tipo especial de transformación en su cuerpo, y sintió como si se estuviera cargando con una inmensa cantidad de poder o espiritualidad. El prota ahora podía ver tipos especiales de escenas frente a sus ojos, ya que su mente solo estaba imaginando esas escenas. Pero sorprendentemente, vio algo rojo que se acercaba hacia él, y cuanto más se acercaba, se dio cuenta de que parecía una gota de sangre.
De repente, el color rojo desapareció y sintió una extraña sensación en su corazón mientras éste vibraba. Luego se dio cuenta de que sus sensaciones, olfato y audición se habían vuelto más poderosos y sensibles que antes. También se dio cuenta de que sus pensamientos, la velocidad de reacción nerviosa y el control sobre su cuerpo habían mejorado notablemente. Ahora tenía la capacidad de liberar el poder acumulado en sus músculos en cualquier momento. Feng describió sentir como si un velo delgado se hubiera levantado, revelándole el mundo real de manera intensa. Y se cuestionaba si esto era espiritualidad o simplemente el resultado de la distorsión mental causada por un poder extraño. Ahora poseía un poder espiritual, pero se dio cuenta de que solo estaba iluminado en un 1%. El prota comprendía que necesitaba acumular más cantidad de poder extraño para fusionarlo y así ejercer una influencia mental más poderosa. Sabía que la habilidad del maestro de espíritus residía en la manifestación del poder mental. Por lo tanto, Feng reflexionaba sobre lo que más le importaba en su corazón, lo que más deseaba o lo que más necesitaba. Y se preguntaba sobre sus necesidades y deseos mientras exploraba su propia habilidad. Pero de repente en eso, sin previo aviso, comenzó a sentir un inmenso dolor. En ese momento, se dio cuenta de que sus ataques podían hacer que los atacados sintieran dolor. Y se preguntaba ahora si su interior estaba lleno de dolor, ya sea el dolor que siente el cuerpo en la muerte o las emociones negativas y las distorsiones en la mente. Podía hacer que sus enemigos experimentaran el dolor que él había soportado y hacerle sentir como si fuera propio. En ese momento el prota se sintió tan feliz al darse cuenta de este poder y comenzó a reírse de manera diabólica, pues estaba completamente satisfecho con la capacidad que se le otorgó. Al ver esto, Xiao Fei le preguntó un poco nervioso si acaso había funcionado. Pero en ese momento, Feng se preguntaba si hacer que otros sintieran el mismo dolor que él, era la cosa más maravillosa del mundo, ya que era exactamente lo que más deseaba en su corazón. Y en eso recordó solo a su esposa, queriendo una respuesta de ella sobre si tenía razón o no. En ese instante el prota estaba muy feliz, cuando de repente escuchó a alguien llamándolo repetidamente. Se dio cuenta de que era Xiao Fei diciéndole que ya habían pasado 2 minutos y necesitaban huir. Pero Feng le pidió a Xiao Fei que retrocediera un poco, ya que quería experimentar con el poder de la espiritualidad que había obtenido. Bueno, mi querida gente, les saludo a su amigo Slayer Resumen, espero que se encuentren muy bien. Aquí les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.